días a todos. Muchas gracias por la invitación, por nuestra participación, por invitarnos a participar acá en este importante evento en la UAM, en la Universidad Metropolitana. Y el tema que se nos sugirió presentar es el tema del cooperativismo en el siglo XXI. Ustedes saben, básicamente hay dos formas, grosso modo, ¿no? Como modelo conceptual. Hay básicamente dos formas de crear una cooperativa. Por un lado, o una cooperativa se crea desde adentro, o sea, un grupo de personas, por el motivo que sea, porque se conocen, porque tienen un vínculo ya muy largo de un vínculo personal, un vínculo laboral, por los motivos que sean. Un grupo de personas llega a la conclusión que decide constituirse como cooperativa. Pero es una iniciativa de las propias personas que deciden hacerlo. Y entonces eso implica un proceso, antes que nada, de decisión propia. Fuimos nosotros, acá reunidos, por el motivo que sea, nos decidimos constituirnos. Eso implica una fuerte participación de una iniciativa interna. Eso quiere decir también que hay automotivación. Nadie nos influyó, no es que estamos supeditados a la fuerza, al impacto de alguien, sino que nosotros mismos decidimos por automotivación hacer este nuevo marco. Eso implica una gran autorresponsabilidad. Yo decido hacerme cargo de mis decisiones y yo soy responsable, nosotros como grupo somos responsables de lo que estamos decidiendo, y eso implica también, entre otras cosas, un cierto nivel, un cierto grado de madurez. A diferencia de lo que cuando todos comparamos el proceso de decisión de un niño chico o de una persona mayor, es cuando un niño chico, una de las diferencias es que siempre está un poco dependiendo de lo que los mayores le van diciendo o influyendo. A diferencia de lo que cuando ya estamos en la adolescencia y después de la adolescencia empezamos a hacernos cargos nosotros de nuestras decisiones. Es un proceso de madurez. Y eso implica que estamos dispuestos a tomar nuestro destino en nuestras manos. Nosotros somos los responsables de lo que hacemos. Por otro lado, hay otra forma de creación de cooperativas, que es cuando las cooperativas son creadas de afuera. No es un proceso interno del propio grupo que decide, sino personas que están bajo la influencia o que son sometidos a presiones, y no lo digo negativamente, no lo digo peyorativamente. Muchas veces puede ser con mucha y muy buena intención. Por ejemplo, después que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó el proceso acelerado de descolonización de todos los países en África y en Asia, en América Latina ya había empezado antes, pero más que nada en África y en Asia, con la reconformación geopolítica, etcétera, etcétera, la desaparición de Alemania nazi, Italia fascista, etcétera, etcétera. Y de paso se ha dicho, también ya había empezado antes, después de la Primera Guerra Mundial, pero se acentuó muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos países de África y de Asia dejaron de ser colonias de las potencias occidentales, más que nada de Inglaterra y de Francia, y empiezan un proceso de independencia acelerado, en el cual muchas veces gobiernos de todos estos nuevos estados, de todos estos nuevos países, también por influencia de concepciones socialistas que ya no aceptaban el tradicional concepto de estructura política occidental, deciden en muchos casos instaurar políticas públicas generadas y apoyadas por el gobierno para la generación de cooperativas. En muchos países de África y Asia vemos un acelerado proceso de creación cooperativa, pero no por un proceso interno, sino como políticas impuestas desde el gobierno central. En ese caso, lo que vemos es que el gobierno decide generar cooperativas y entonces el gobierno es el que controla todo este proceso porque son políticas públicas que el gobierno va desarrollando. El gobierno decide cuántos y qué tipo de insumos se le integra o se le otorga a estos movimientos cooperativos, a estas cooperativas. En ese momento lo que se le daba mucho impulso era más que nada a las cooperativas agrícolas, no solamente, pero en gran parte a las cooperativas agrícolas.
cuánto se le da de crédito y en qué condiciones, como se trata de cooperativas agrícolas, qué tipo de fertilizantes, semillas. El gobierno también controla todo el proceso de mercadeo, controlaba el proceso de mercadeo. Por supuesto, también decide cuántas van a ser y en qué forma se dan las ganancias. Eso genera una estabilidad aparente. En el mercado, la competencia es muy limitada. Ellos son también los que controlan la materia prima, porque el gobierno y estoy hablando hace 70, 80 años atrás, el gobierno era el que manejaba y controlaba y decidía todo lo que tenía que ver con las riquezas naturales de cada uno de esos estados. Los precios eran fijos y muchas veces se fijaban cuotas. Esos son básicamente, en términos muy, muy generales, los dos grandes modelos de creación cooperativa. Las consecuencias de este segundo modelo, cuando es el gobierno el que decide todo este proceso, es que el gobierno se hace el responsable de todo el proceso. El gobierno es el que otorga las concesiones de acuerdo a lo que el gobierno entiende que debe ser lo correcto. Por supuesto, subsidia todo este proceso porque el gobierno está interesado en que este proceso avance, pero por otro lado también discrimina. A ti sí y a ella no, a aquel sí y a aquel no, por motivos que el gobierno decide que son los que el gobierno considera que son los adecuados. No estoy diciendo que está bien o que está mal, pero eso es lo que se estaba dando cuando el gobierno en esas condiciones decidía todo este proceso. El resultado es que los líderes cooperativos que se generan en esas circunstancias particulares son líderes cercanos al gobierno, son líderes que más que nada implementan decisiones que se tomaron fuera de la cooperativa, porque son nuevamente políticas públicas que el gobierno decide. Las grandes decisiones las toma el gobierno y los líderes cooperativos implementan las decisiones que se tomaron afuera. Por lo tanto, los líderes quedan relegados más que nada, o en gran medida, a lo que son funciones técnicas, administrativas y operativas. Las decisiones estratégicas no las toman los líderes cooperativos, las toman esos que están decidiendo e impulsando el proceso de generación y supuestamente fortalecimiento cooperativo. Esa situación genera que los líderes sean básicamente insensibles a lo que es problemas de mercado, porque el mercado no es algo que está en las manos de los líderes cooperativos. El gobierno es el que está controlando, como decíamos en la lámina anterior, todos estos procesos de concesiones, subsidios, precios, mercadeo, etcétera, etcétera. Entonces el líder cooperativo no tiene necesidad de desarrollar sensibilidad hacia los mercados. Los clientes son muchas veces y en gran parte clientes cautivos. No tengo que conquistarme al cliente. El cliente está así porque todo lo que es el proceso de producción y de mercadeo y también transporte de la materia, que sea materia prima o productos agrícolas, está de alguna forma controlado. Lo mismo los proveedores. Los socios están ahí, los socios de la cooperativa, los miembros de la cooperativa, están ahí porque el gobierno dijo, ustedes van a generar una cooperativa, ustedes van a crear una cooperativa. No son socios que entre sí decidieron por automotivos, por automotivación, no, nosotros vamos a crear una cooperativa. Ahí el gobierno decidió, ustedes son una cooperativa. Y eso era en realidad lo que se llevó a cabo en muchos de los países, como ya decíamos, de África y de Asia. Eso era. Hoy día la situación cambió. Claro, cuando digo cambió, también estoy hablando de México, también estoy hablando de Ghana, también estoy hablando de Filipinas. No importa de qué país hoy estamos hablando, hoy, como todos ustedes saben, la concepción ideológica, político, económica es más que nada una concepción
neoliberal, con enormes variantes cómo se aplica la concepción neoliberal entre los distintos países. Pero la concepción es neoliberal. Y la concepción hoy es que, a diferencia de lo que estábamos diciendo hace unos minutos, hace 70, 80 años atrás, hoy día la intención entre el gobierno y las cooperativas, y no solo entre el gobierno y las cooperativas, sino entre el gobierno y la sociedad, es de desregularización. El gobierno cada vez se está retirando más y más del quehacer político, económico, social en la sociedad. Hay liberalización de las fuerzas de mercado. Cada uno hace lo que cada una de las fuerzas decide lo que le parece que es más conveniente. Porque la idea general, en la concepción clásica liberal, es que si todos individualmente persiguen su bienestar personal, eso va a generar a la sociedad un bienestar general. Esa es la idea fundamental de la concepción neoliberal clásica. Esos procesos hoy día están globalizados, no es solamente en un país. Hoy prácticamente todo el mundo, bueno, 2 países no son neoliberales, Cuba y Corea del Norte. Todos los demás, sin excepción, más o menos son neoliberales. Por supuesto, hay diferencia entre cómo aplica la concepción neoliberal Suecia a cómo lo aplica, no sé, Barbados. Hay diferencias, pero la concepción filosófica es la misma. Y por supuesto, con un muy fuerte proceso de privatización. Lo que eso quiere decir para el movimiento cooperativo es que las cooperativas, a diferencia de lo que estábamos diciendo hace 70, 80 años, hoy día las cooperativas están sin protección porque el gobierno no apoya las cooperativas, ni acá ni en otro país, no las apoya. Es verdad que también en algunos países, de acuerdo a los resultados electorales que puede haber en estas elecciones o que pudo haber en las elecciones pasadas, quizás le da un mayor apoyo a las cooperativas, pero en términos generales no es así. Sin protección y sin apoyo. Y hoy día las cooperativas en libre competencia están en un mercado en el cual todos compiten contra todos. Y muchas veces también cooperativas con otras cooperativas que quizás producen productos similares o parecidos o incluso el mismo producto. Esa es la situación hoy día, básicamente, en términos generales, en cualquier país del mundo. Y la competencia lo que implica es que todos, no importa si somos cooperativas o no cooperativas, estamos compitiendo por mercados, dónde y cómo vender nuestros productos, dónde conseguimos, cómo conseguimos los recursos necesarios para producir lo que queremos producir, en la medida que necesitamos materias primas, cómo llegamos a las materias primas, y todos estamos compitiendo por esas materias primas. Ayer escuchamos una presentación sobre la Cruz Azul. La Cruz Azul o Cemex están participando y compitiendo en las mismas condiciones para llegar al mercado y obtener los clientes que nos puedan comprar el producto que estamos presentando, vendiendo. Capitales para la producción, ¿dónde conseguimos el personal adecuado para mantener en producción si somos una cooperativa de producción? O los servicios adecuados si somos una cooperativa de servicios. ¿De dónde sacamos las ideas? Y las ideas vienen del personal. Las ideas no surgen de una silla, de una piedra o de la piedra caliza. Surgen de la calidad de las personas que tengamos en nuestra organización. Y, por supuesto, cuáles son las tecnologías más adecuadas que nos permiten producir de la mejor forma posible lo que estamos produciendo o los servicios que estemos ofreciendo. Pero solo la competencia no alcanza, porque la competencia hoy día es que produce ciertos resultados.
Y los resultados es que eventualmente el público, los clientes, van a elegir o no elegir los productos o servicios que estamos ofreciendo. Y los resultados, para que sean elegidos los productos que estamos ofreciendo, es en qué medida influimos más o menos en el mercado. ¿Cómo utilizo de la mejor forma los recursos que tengo? Una cooperativa es, entre otras cosas, no solamente, pero entre otras cosas, una empresa. Y como empresa tiene que generar ganancias. Independientemente de la cooperativa, a las ganancias se le llame ganancias o se le llama utilidades o se le llame con la forma que se le llame. Pero tiene que haber un ingreso que justifique y que me permita la continuación de seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y por supuesto, como ya decíamos, la cooperativa es una empresa, no solamente una empresa, pero también una empresa. Esa otra cosa que tiene una cooperativa es que la concepción es cómo somos emprendedores, pero emprendedores sociales. Eso quiere decir, no solamente ganar dinero, sino qué hacemos con ese dinero. Para la iniciativa privada, la ganancia es prácticamente, no sé si el único, pero es uno de los motivos más importantes y probablemente el más importante de todos. Para una cooperativa no es así, porque el dinero no entra a mi bolsillo. El dinero es un medio con el cual trato de conseguir otra cosa. Esa otra cosa es, antes que nada, el mejoramiento del nivel y la calidad de vida del grupo cooperativo, esos que constituimos la cooperativa, y segundo, cómo mejorando el nivel y la calidad de vida del grupo cooperativo impacto en el derredor, en el entorno dentro del cual la cooperativa está funcionando, está viviendo. Los resultados que se obtienen a través de una competencia con todas las demás fuerzas de mercado, cooperativas o no cooperativas, están influidas por estos resultados. Como somos, entre otras cosas, una empresa, tenemos que satisfacer al socio y al cliente. Antes que nada al socio, porque son los socios, no solamente los que conformamos la cooperativa, sino con los cuales el primer compromiso de la cooperativa es con ellos. ¿En qué medida los socios están satisfechos? Pero los socios solamente van a poder estar satisfechos si también los clientes a los cuales estamos ofreciendo nuestros servicios, nuestros productos, también están satisfechos. ¿Cómo podemos mantener e incrementar la lealtad del socio y del cliente? Al socio no le voy a poder mantener su lealtad con discursos o con charlas. Se tienen que sentir a través de los servicios o del tipo de vida institucional que el socio tiene dentro de la cooperativa. Desgraciadamente, con discursos todo esto no alcanza, porque estamos compitiendo con muchas otras fuerzas cooperativas y no cooperativas en el mercado. Hoy día, para el movimiento cooperativo y en realidad para todo el mundo, no hay día prácticamente que no aparezca en la prensa escrita, televisiva, etcétera, el tema del impacto ambiental, de la calidad de vida, de la ecología. Cada vez más el movimiento cooperativo se está haciendo más consciente del impacto en el entorno. Y tanto es así que si en 1994-95, si no me equivoco, fue cuando se aprobó el enunciado definitivo de lo que son, entre otras cosas, los 7 principios cooperativos,
Últimamente, en el último año, justamente en el año anterior, en el 2015, fue que se aprobó una modificación del séptimo principio, y es no solo el del cuidado y el impacto comunitario que tiene la actividad de una cooperativa, sino la importancia de la cooperativa para cuidar el entorno en general. Y entonces el movimiento cooperativo, representado a través de la Alianza Cooperativa Internacional, le da muchísima importancia a aumentar la concientización, la educación del socio cooperativo, cómo cuidar su entorno. Ya sea, y muchas veces es importantísimo, en cooperativas de producción, y ayer de paso se ha dicho, teníamos un ejemplo con la Cruz Azul, la enorme cantidad de dinero que se invierte en la instalación de filtros que impiden que la industria cementera, que es prácticamente de las industrias más contaminantes que exista, sea hoy una industria totalmente limpia, solo que implica una inversión muy, muy grande de dinero. Solamente las cooperativas que tomen en cuenta estos principios, estas indicaciones, van a ser las que sobrevivirán, crecerán y eventualmente influirán en el mercado interno y externo. Nuevamente, esta última parte es muy parecida a la de cualquier otra empresa, pero en una empresa cooperativa hay que tener muy en consideración que nuevamente no es solo ideología de que vamos a hacer el bien y que nos amamos los unos a los otros, sino que además de eso hay que sobrevivir en el mercado, y muchas veces es un mercado muy difícil, muy competitivo. Si no lo vamos a tomar en cuenta, se pueden generar varios fenómenos que son todos muy negativos. Uno, que es un problema que adolece el movimiento cooperativo también en México y también en muchos otros países, es la mala administración. No siempre las personas encargadas, los compañeros, las compañeras, encargadas de los temas de dirección, de administración, de gerencia cooperativa, están adecuadamente capacitados, preparados. Eso puede incluir pérdidas, eso puede incluir quiebras y muchas veces también el descrédito público. La prensa ya se encarga de que cuando una cooperativa de ahorro y préstamo entra en problemas, es un tema nacional que toda la prensa le dedica muchísima atención. Cuando un banco entra en quiebra, sí es una noticia que, bueno, pasa ahí y no pasa nada. Pero hay muchas veces una intención definida para mal presentar o hacer un descrédito público del movimiento cooperativo en alguna de sus actividades. Todo eso en conjunto lo que produce, por supuesto, es un debilitamiento muy grande, no solo de esa cooperativa específica, sino del movimiento cooperativo en los ojos del público. ¿Cómo adecuarnos a toda esta situación tan difícil, tan cambiante y frente a la cual muchas veces podemos pensar que estamos un poco indefensos? Antes que nada, tener muy clara cuál es nuestra visión. Y cuando hablo de visión, me refiero a qué es lo que queremos. No qué es lo que hacemos o qué es lo que vamos a hacer, sino qué es lo que queremos. No importa que sea irreal. De paso se ha dicho, los profetas más antiguos, los profetas de la antigüedad, los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento, hasta hoy algunas de sus visiones siguen siendo las que orientan nuestro quehacer. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de transformar las espadas en arados, no es que ha sucedido. Hasta hoy siguen habiendo quizás más espadas que arados. Pero es una frase, es una concepción, es una idea, es una visión que sigue orientando a mucha gente en el planeta. La visión de que algún día las ovejas pastarán junto con los lobos no es que ha ocurrido, pero es algo que nos orienta. Nos gustaría que en la sociedad las ovejas pastaran junto con los lobos. Cuando en la Edad Media los navegantes salían sin todos los medios de navegación, los instrumentos de navegación que tenemos hoy día, se orientaban, para saber a dónde ir, con la estrella del norte.
la Estrella del Norte los mantenía en la ruta adecuada. La Estrella del Norte no era un objetivo a conseguir. No es que quería llegar a la Estrella del Norte. A la Estrella del Norte no se llega. Pero la Estrella del Norte es la que nos mantiene en el camino adecuado. Y esa es la intención de la visión. Cómo nosotros, como cooperativa, definimos cuál es nuestra visión, no solamente cooperativa conceptual, sino para nuestra cooperativa. ¿Qué es lo que queremos? Una vez que tenemos eso definido, por supuesto, nos ayuda a reorientar nuestro quehacer. Otra vez, no porque consigamos esa visión. Si conseguimos esa visión, la visión estuvo mal redactada. Sino cómo nos reorientamos para mantenernos en la ruta que la visión nos está indicando, que es exactamente la función que tenía en su momento la Estrella del Norte. Para reorientarnos adecuadamente, probablemente haya que adecuar ciertas estructuras. Una de las características de las estructuras es que muchas veces es muy difícil cambiarlas una vez que están decididas. Pero ya hay muchos intereses creados, ya hay muchos vínculos, ya hay muchos compromisos, y entonces la estructura sigue manteniéndose a pesar de que ya no es la adecuada, a pesar de que ya no es efectiva. Más aún, quizás hasta nos está dificultando la reorientación para conseguir la visión. Las estructuras tienen que ser lo suficientemente flexibles y hay que tener también la suficiente capacidad política para tomar ciertas decisiones y cuando sea necesario cambiar o adecuar estructuras. Eso nos va a facilitar un reenfoque, una definición estratégica más clara, más acorde, que nos permita con más facilidad la reorientación para conseguir la visión que nos está indicando qué es lo que queremos. Todo eso implica una actitud nueva de líderes y gerentes. Todos sabemos, y esto es una frase que se repite continuamente en todos lados, esta es una época de cambio, los cambios son muy rápidos, los cambios son continuos, etcétera, etcétera. Y eso es verdad. No sé si es bueno o es malo, pero esa es la realidad hoy día. Y es muy difícil ser un líder efectivo cuando nos estamos basando en los éxitos que tuvimos hasta hoy. Como es una época tan ágil y tan continua de cambios, los líderes y los gerentes tienen que ser lo suficientemente sensibles, que era, si se acuerda, la palabra que estábamos empleando un poco al principio de la presentación, sensibles a lo que está pasando en nuestro derredor. Y en nuestro derredor están pasando todo el tiempo cosas muy importantes que nos afectan continuamente en nuestro quehacer empresarial, social, económico, los servicios que estamos prestando, la capacidad productiva que tenemos. Y esa actitud nueva solo se puede quizás conseguir aumentando mucho la sensibilidad, abriendo mucho las orejas, abriendo las antenas para saber los radares, para saber qué está pasando en nuestro derredor. Cuando somos cooperativas chicas, y esto es una presentación muy simplificada, muy esquemática, pero solamente como indicación, y puede ser que haya algunas cosas que sean más acordes y otras que sean menos acordes, pero en términos generales, cuando estamos comenzando con el proceso de creación de una cooperativa, que en general, no siempre, pero muchas veces se empieza con grupos chicos, y en la ley mexicana es 5 personas por lo menos cuando se trata de una cooperativa de producción, necesitamos antes que nada que el liderazgo sea representativo, o sea, que los líderes de la cooperativa realmente representen a ese grupo de personas que está conformando la cooperativa, que no represente a otros intereses, a otras ideas, a otras concepciones fuera de la cooperativa. El líder cooperativo tiene antes que nada tener
su compromiso con el propio grupo al cual está liderando, cosa que parecería obvio, pero no es siempre así. Por supuesto, la identificación de los socios, que los socios no quieran ser socios de la cooperativa por el beneficio que van a recibir, también está implícito el beneficio que van a recibir, pero que me uno a la cooperativa porque en realidad es la gente con la cual yo quiero hacer algo junto con ellos. Nos conocemos, tenemos un vínculo ya profundo, nos conocemos hace tiempo, tenemos ciertas ideas parecidas, estamos juntos trabajando cómodamente, nos parece adecuado hacer algo en conjunto. En definitiva, ustedes saben, la definición de cooperativa es básicamente un grupo de personas que deciden en conjunto enfrentarse a una situación económica, social, cultural, educativa, de salud, X, para solucionar esa dificultad, pensando que en forma conjunta lo van a hacer mejor que en forma individual. No es, en mi opinión por lo menos, no es conceptualmente, no es éticamente mejor hacer algo juntos que hacerlo separados. El hecho de que yo quiera hacer algo yo por mi cuenta no tiene nada de malo. Está muy bien. Claro, siempre que sea dentro del marco de la ley, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo aplica para un grupo. Un grupo también puede hacer algo muy bueno grupalmente o a veces, y todos conocemos en México, ejemplos de grupos que hacen cosas en grupo que son muy malas. O sea, no es que éticamente sea mejor hacer algo individualmente que grupalmente. Pero la organización cooperativa parte de la base del pensamiento de que ciertas personas piensan que en conjunto van a resolver mejor una situación que en forma individual. Pero para que estos dos principios se lleven a cabo, hay que saber, entre otras cosas, cómo manejar ese negocio que estamos tratando de levantar en conjunto. Tengo que estar preparado, tengo que estar capacitado. No alcanza solamente con la buena voluntad. Muchas veces puedo tener una idea excelente y el grupo la acepta y en grupo elaboramos esa idea y muy bien, estamos de acuerdo, es una muy buena idea. Pero llevar a la práctica esa idea no siempre es tan sencillo. Hay que tener una cierta capacitación para que me ayude a llevar eso acá. Tengo que saber centralizarme, focalizarme en lo que es importante y no irme por las ramas porque puede distraerme. Concentrarme en lo que es en realidad la esencia de lo que queremos hacer. Ya dijimos, estamos compitiendo con los demás, hay que ser competitivo. Y una vez que me capacito, ya sé sobre el tema, no alcanza. Hay que pasar un proceso de capacitación continua. Y en el tema cooperativo, de paso se ha dicho, el punto de capacitación continua implica dos cosas. Uno, capacitación continua en el tema técnico, profesional, en el tema específico al cual nos estamos dedicando, por un lado. Pero por otro lado, y no menos importante, a veces hasta más importante, es el tema de la capacitación cooperativa. No alcanza con venir y dar quizás una excelente charla sobre lo que son los principios y valores cooperativos. Quizás yo sé muy bien declamar los principios y valores cooperativos. El asunto, todavía tengo 10 horas. 10 minutos. Bueno. Si es que me comporto de acuerdo a lo que estoy predicando. En el tema cooperativo, eso es relativamente sencillo darse cuenta, porque estamos juntos cuando somos una cooperativa de producción. Estamos juntos trabajando y haciendo cosas en conjunto 8 o 10 horas por día. Nos conocemos todos muy bien. Y entonces es muy fácil saber que fulanito o fulanita, sí, hablan muy bonito, pero la verdad es que se comportan de otra forma. Y eso lo conocemos todos en nuestro quehacer cooperativo y no cooperativo. En una clase donde estamos estudiando juntos algunas materias, todos a la semana, a las 2 semanas nos conocemos bastante bien y sabemos en quién podemos confiar y en quién
nos va a ser un poco más difícil confiar. Porque sí, habla muy bonito, pero no se compromete, pero no lleva a cabo lo que se comprometió. En el tema cooperativo, la capacitación continua es importantísimo para hacerle recordar a todos los compañeros y compañeras que el cooperativismo no es solo hablar, es comportarse en forma cooperativa. En las cooperativas grandes, que también todo esto que dijimos hasta ahora también se aplica, pero podríamos agregar algunas cositas más. El movimiento cooperativo, en su fuerza, radica en la unión. En la medida que las cooperativas estén dispersas, que no se afilien a uniones o federaciones, el movimiento cooperativo no va a ser fuerte. Es como a veces se dice que la economía mexicana tiene problemas porque hay mucha gente muy rica, pero muchos muy pobres. Hay algunas pocas gentes muy ricas y muchos muy pobres. Las cooperativas independientemente podrán ser grandes, fuertes, exitosas, etcétera, etcétera. Pero si no se unen, el movimiento cooperativo va a ser débil, independientemente de que tal o cual cooperativa sean muy fuertes y muy exitosas. De ahí que hay que afiliarse a uniones o federaciones. Solo un paréntesis, en la ley mexicana, la diferencia entre uniones y federaciones es que las uniones agrupan a cooperativas de distintos giros, de distinto quehacer, y las federaciones a cooperativas del mismo giro, del mismo quehacer. Las uniones y federaciones, de acuerdo a la ley mexicana, se afilian a confederaciones. Hoy en México hay 7 confederaciones formalmente reconocidas. Estas 7 confederaciones son pesca, transporte, ahorro y préstamo, la nuestra, la que yo estoy en este momento representando, más que nada cooperativas de producción, la Confederación Nacional Cooperativa de cooperativas de actividades diversas, otra de turismo y transporte, otra que se dedica más que nada a cooperativas agrícolas, no solamente, pero que hay muchas cooperativas agrícolas afiliadas a esta confederación, y otra que agrupa más que nada a cooperativas pequeñas. Esas son las 7 confederaciones que existen hoy en México. Esas 7 confederaciones, en octubre del año pasado, constituyeron, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Cooperativas en México, el Consejo Superior del Cooperativismo en México. Y entonces tenemos los 4 niveles que la ley define acá en México, que es la estructura cooperativa. Las cooperativas de base, uniones o federaciones segundo nivel, confederaciones tercer nivel y el Consejo Superior del Cooperativismo, que se acaba de reconformar. Ya existía, pero no funcionaba, se eligieron nuevas autoridades y ahora está ya funcionando. Alineamiento y direccionamiento estratégico. O sea, ¿a dónde queremos ir y cómo lo vamos a conseguir? En eso la visión nos puede ayudar mucho. El mercado tan competitivo, que ya hablamos muchas veces, nos obliga muchas veces a tener alianzas estratégicas, ya sea con otras instancias cooperativas o de la economía social, o con otras instancias no de la economía social, pero con la cual podemos llevar a cabo actividades, desarrollar más negocios, mejorar la calidad de los servicios y, en definitiva, mejorar el nivel y la calidad de vida de los cooperativistas y, por supuesto, del entorno donde las cooperativas están activando. Nos facilita también la movilización de capitales. Algo que acá el movimiento cooperativo también tiene una gran debilidad es el tema de investigación y desarrollo. En investigación y desarrollo estamos muy, muy débiles. De paso se ha dicho también, no solo en México, pero también en México, y no pensar que investigación y desarrollo es solamente unos enormes y sofisticados laboratorios donde se investiga, no sé, nanotecnología o física cuántica. No, no es así. Investigación y desarrollo implica, entre otras cosas, empezar a tener algunos datos básicos del movimiento cooperativo. Una de las debilidades que tenemos en México es que adolecemos de falta de información fidedigna, seria.
No sabemos, hay muchos datos que nos faltan. Y lo que llamamos apadrinamiento, no sé si es la palabra más adecuada, pero es el hecho de que cooperativas grandes apoyen, ayuden, apadrinen, entre comillas, a cooperativas chicas nuevas. Se supone que una cooperativa grande, exitosa, con la experiencia que tiene, puede apoyar, no solamente dar dinero, sino apoyar, asesorar, orientar a cooperativas nuevas que se están ahora generando. Las necesidades que tenemos son muchas. Antes que nada, saber exactamente qué implica ser un cooperativista. Es muy fácil crear una cooperativa. Es una serie de procesos muy sencillos, uno se anota acá, se anota allá, etcétera, y está la cooperativa creada. Lo que es mucho más difícil es crear un cooperativista. Esa es una dificultad. Y eso lleva tiempo y no es tan fácil. La esencia cooperativa. Por supuesto, ya decíamos muchas veces, personal capacitado, la gerencia capacitada, un liderazgo representativo, servicios cualitativos. ¿Qué es lo que nos caracteriza? ¿Qué es lo que nos diferencia de servicios similares que prestan otras instancias no cooperativas? Y por supuesto, antes que nada, costos cubiertos por gestión adecuada. Se acabó papá gobierno, se acabó. Vivir así con la mano extendida no nos ayuda de nada. Y más aún, nos vamos a quedar con la mano extendida. Nadie nos va a dar nada. Lo que tenemos que pensar es cómo desarrollamos nuestras actividades consiguiendo lo que queremos, siempre y cuando estemos cubriendo los gastos y eventualmente obteniendo lo que tenemos que obtener para seguir en funcionamiento, ya sea para mantenernos nosotros a nosotros mismos o para reinvertir. Un litro de leche en el supermercado no lo voy a comprar con un discurso ideológico, lo voy a comprar pagando. Y eso implica que estamos compitiendo en igualdad de condiciones. Nadie nos va a apoyar porque somos cooperativa. Y si alguien lo hace, en definitiva va a ser en nuestro detrimento. A la larga no va a ser en beneficio del movimiento cooperativo. El líder cooperativo, ya dijimos, tiene que ser sensible a los cambios de nuestra época, tiene que tener conocimiento, no alcanza con saber hablar, con capacidad oratoria. Tenemos que estar continuamente adecuando a la realidad actual la ideología cooperativa. Ustedes saben, la primera cooperativa formal, ya hubo antes, pero la primera cooperativa formal se creó en 1844. Después de más de 170 años, no sé, algo así, de existencia del movimiento cooperativo, es necesario revisar para su adecuación a las condiciones actuales cómo se desarrolla el movimiento cooperativo. Cuando empezó la primera cooperativa era la época de la revolución industrial en Inglaterra. Hoy día estamos viviendo una revolución, pero no es industrial, es una revolución tecnológica, que es algo muy, muy distinto a la revolución industrial. Y por supuesto, cómo está revisando los valores, los principios, la visión a la cual antes hacíamos referencia. Eso implica una actitud distinta. Somos, eventualmente, gerentes también de una empresa, también, no solamente, pero también de una empresa, y que hay que generar dinero. Pero ese dinero lo utilizamos en desarrollo, lo invertimos, no solamente, pero también en desarrollo social, interno para los propios socios y por supuesto externo para el medio ambiente, como decíamos. La misión y los objetivos tienen que ser simultáneamente empresariales y solidarios. Y de paso se ha dicho, nuestro lema, el de la Confederación, es por un cooperativismo empresarial y solidario. El liderazgo cooperativo tiene que estar enfocado en socios, ya está claro, la satisfacción de las necesidades de los socios. No sabemos de antemano cuáles son las necesidades de los socios, pero una vez que la cooperativa decide conformarse, ahí se aclara muy bien cuáles son esas necesidades que los socios tienen por las cuales quieren crear una cooperativa. Recordar que los socios son los dueños,
no el gerente, no el presidente del consejo de administración, no el consejo de administración. Los socios son los dueños de la cooperativa. Y, como ya dijimos varias veces, la participación en el desarrollo sustentable del entorno. Por eso, a diferencia de lo que decíamos al principio de la charla, cuando estábamos hablando de que las cooperativas son creadas, en el caso de que sean creadas desde afuera, el vínculo que tienen con el liderazgo nacional, la generación de políticas públicas, etcétera, etcétera, hoy día los vínculos fundamentales de los líderes cooperativos son con los líderes regionales y locales, porque la cooperativa ahí está trabajando, ahí está, en esa localidad, en esa región está desarrollando sus vínculos, su actividad. Entonces, ahí tiene que llevar a cabo esos vínculos a través de una negociación. No hay más imposición, no hay más, es un poco exagerado, pero el tema de la imposición disminuyó muchísimo, entre otras cosas, por la generación de estas nuevas políticas neoliberales que estábamos explicando antes. De ahí que hay mucha más importancia en los vínculos que se desarrollan con instituciones locales y regionales, y hay mucho menos direccionamiento de instituciones centrales, que es precisamente lo opuesto de lo que pasaba en el otro modelo cuando la cooperativa estaba generada desde afuera. Los desafíos son amplios, pero podemos presentar una primera lista. Antes que nada, cómo somos innovativos y con tanta importancia que se da hoy día al tema de la tecnología y a la creación de nuevas circunstancias y de nuevas posibilidades de actividades, la innovación es algo importantísimo. La autogestión es una de las características de la cooperativa, la autorresponsabilidad también, la madurez también. Tenemos que ser un cooperativismo empresarial y solidario, ya lo explicamos, desarrollo social hacia adentro y hacia afuera también, las alianzas con factores estratégicos, con factores externos, que es lo que decíamos, las alianzas estratégicas, la utilización de tecnología moderna que muchas veces se nos dificulta porque no estamos capacitados, no estamos preparados. Nos parece muchas veces que dando un discurso y hablando, metiendo 2 o 3 terminologías políticas que en un idioma adecuado en estas circunstancias ayuda. No es cierto, hay que saber manejar la tecnología moderna. Un concepto importantísimo y que cada vez, y en estos días, hace 2 o 3 días se cumplió justamente el Día Internacional de la Mujer, es importantísimo el tema de equidad de género, que de paso se ha dicho, equidad de género no es el tema de la mujer, es el tema de equidad de género, que los hombres y mujeres son distintos, no son iguales, son distintos, por motivos obvios, somos distintos, pero eso no implica una diferencia respecto a las posibilidades de acceso a situaciones laborales, el hecho de que las mujeres estén ganando 15 o 16% menos que un hombre cumpliendo unas funciones similares, el tema de la violencia, en fin, es un tema muy amplio, pero el cooperativismo está siendo cada vez más consciente del tema de equidad de género. Otra debilidad muy grande que tiene el movimiento cooperativo es la promoción de la juventud. No se promueve bastante el tema de la juventud, el tema de la participación de la juventud en las cooperativas. Por eso me parece, Jesús, excelente la iniciativa esta de, en el seno de una universidad, llevar a cabo esta actividad, y ojalá haya muchas como estas. Y también ya lo decíamos varias veces, el tema de desarrollo sustentable. En definitiva, para terminar, cuando estamos hablando de cooperativismo, ¿qué es lo que queremos? ¿Cantidad o calidad? Cuando hablamos hoy día, la Alianza Cooperativa Internacional, que es la organización que incluye, que agrupa todas las cooperativas, o gran parte de las cooperativas de todo el mundo, estamos hablando más o menos de 1 billón de personas en el globo. O sea, 1/7 de la población mundial está organizado en forma cooperativa. Es muchísima gente. Somos la organización más grande afiliada a las Naciones Unidas. Es la organización internacional más grande que existe. La pregunta es si todas estas cooperativas, que es muchísima gente, si son realmente cooperativas.
¿Qué es lo que queremos? ¿Cantidad o calidad? Los valores y principios cooperativos, ahora no es tema de análisis, pero existen varios valores que fueron decididos, de paso se ha dicho, desde el principio, cuando se creó la primera cooperativa de Rochdale en Inglaterra en 1844, fueron readecuados, redefinidos, se escribieron nuevamente y fueron aprobados en 1995. Visión y misión definidas, ya dijimos antes. Información compartida es otra de las debilidades del movimiento cooperativo en México. No se comparte la información. Cada cooperativa, estoy exagerando, no es que todas las cooperativas, pero muchas cooperativas mantienen la información encerrada, no la publican. Al revés, hay que publicar la información. Cuanto más se sepa del movimiento cooperativo, va a ser más positivo. Cooperativismo implica, entre otras cosas, desarrollo social y económico simultáneamente, líderes comprometidos con la organización, no con factores externos, con la organización, y algo que también es una debilidad grande en el movimiento cooperativo mexicano, la preparación de parrillas de reemplazo. Cuando yo termine mi función, ¿quién me va a cambiar? No hay un proceso organizado, estructurado de capacitación, de preparación de nuevos grupos de líderes cooperativos. Todo eso implica, antes que nada, voluntad política interna de cada cooperativa, del movimiento cooperativo. Una decisión interna política. Y, como ya decíamos también, la adecuación de estructuras a necesidades. Las estructuras son función de las necesidades. Y muchas veces lo que vemos es que, al revés, la organización empieza a ser función de la estructura porque por acuerdos políticos, convenios, compromisos, etcétera, mantenemos lo que está existiendo sabiendo que no es bueno, que no es efectivo. Al revés, es un lastre, pero lo seguimos manteniendo a pesar de todo. Y con eso les quiero agradecer mucho. Muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, tú ya nos dirás cómo hacer. Muchas gracias.